Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Harpich. Hoy vamos a ver un tutorial de GoodNotes 5 para principiantes. Concretamente vamos a aprender a usar lo básico para empezar con la papelería digital de Harpich en esta aplicación. Anteriormente hicimos un vídeo sobre los primeros pasos con papelería Harpich, desde la compra hasta cómo descargar los archivos. Si eres nuevo, no olvides ver antes ese vídeo. Dejaré el enlace del vídeo en los comentarios. Y ahora sí empezamos. Como dije, en el vídeo anterior de principiantes aprendimos a descargar nuestro pedido, por lo tanto deberíamos tenerlo todo guardado aquí en el iPad. Lo primero que recomiendo es que aquí en archivos del iPad hagamos una carpeta. Pulsando en este icono de arriba, se nos creará una carpeta a la que podemos dar un nombre. Y dentro de esta carpeta iríamos metiendo todos los pedidos de Harpich para así no perderlos. Esto es solo una recomendación, así que ahora que ya lo tenemos ordenado, no habría que hacer nada más. Nos vamos por tanto a la aplicación de GoodNotes 5 y primero vamos a ver cómo importar los planes y stickers. Para importar un planner vamos a darle a este rectángulo de aquí que pone Nuevo. Al darle se nos abren varias opciones y vamos a escoger la que pone Importar. Esto nos va a llevar precisamente a nuestros archivos del iPad. Aquí vamos a buscar la carpeta que hemos creado antes y lo único que hay que hacer es pulsar sobre el planner que quieres importar. En este caso pulsamos sobre la agenda y listo. No habría que hacer nada más para importar un planner, de esta forma ya se nos añade a la aplicación. Ahora vamos a ver cómo importar los stickers. Vamos a hacer igual, vamos a Nuevo, le damos a Importar y aquí en vez de seleccionar el planner vamos a seleccionar ese archivo que pone ZIP, que pone zip. Tal cual como están, le vamos a dar y como veis al importarse ya sí se nos va a visualizar y vamos a poder usarlos. Este archivo que pone zip lo que hace es que al importar los stickers ya están recortados. Como veis, si movemos uno, este se mueve independientemente del otro. Esto hace más fácil añadirlos luego a nuestros planners. No todas las aplicaciones cuentan con esta opción de añadir formatos de stickers ya recortados. Este formato de stickers solo está disponible por ahora en GoodNotes 5 y también en la aplicación de Noteshell solo en la versión de Apple. Seguimos y vamos a ver la otra forma de usar los stickers. Todos los productos cuentan con los stickers en formato foto. Para que sea más fácil, vamos a poner la doble pantalla y en un lado vamos a poner el planner o agenda donde queremos usar los stickers y al otro tenemos nuestra galería de fotos. Lo único que hay que hacer es arrastrar el sticker al planner. Una vez aquí, antes de hacer nada, tenemos que volver a pulsar sobre los stickers. Se nos van a abrir las opciones y le damos a la de recortar. De esta forma podemos recortar el sticker concreto que nosotros queramos usar. Y una vez ya recortado ya podríamos usarlo. Las agendas y cuadernos Harpich cuentan con pestañas por las que puedes navegar para ir a diferentes secciones. Pero para usar estas pestañas debemos activarlas. Para ello debemos usar este icono de arriba que es un lápiz tachado. Este icono es el que activa los enlaces. Simplemente vamos a darle. Al darle vemos que todo se vuelve blanco, que la barra de herramientas se ha ido
Por tanto, teniendo esto activado, ya sí podríamos usar las pestañas tanto de la agenda como de los cuadernos e ir de un sitio a otro. Cuando queramos volver a las herramientas, le volvemos a dar al lápiz y listo. Una vez que ya sabes cómo funciona, se hará mucho más fácil activar y desactivar esta opción casi automáticamente. El icono de al lado también es muy importante, ya que es el que nos permite duplicar hojas. Para ello vamos a ir primero a la hoja concreta que queremos duplicar. Por ejemplo, yo quiero otro horario. Estando en esta hoja vamos a darle a este icono de arriba. Arriba podemos seleccionar si queremos que la hoja se duplique antes de la hoja en la que estamos o después. Y aquí lo importante y lo que tienes que tener en cuenta es la opción que pone página actual. Simplemente le damos y se nos va a hacer una copia de la página en la que estábamos. De esta forma, por ejemplo, tendríamos dos horarios y ya podríamos hacer un horario para clases y en otro hacer una rutina de mañana. Al lado de este icono tenemos unas flechas. Esto es simplemente para cuando nos equivocamos podemos retroceder y corregir ese error. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando abrimos varios archivos, ya sean planners o stickers en la aplicación de GoodNotes, estos nos van a aparecer arriba como pestañas separadas, por lo que podríamos ir rápidamente de una pestaña a otra. Si seguimos, tenemos aquí una franja con varias herramientas. Como veis, tenemos el lápiz, que sería para escribir, la goma, que sería para borrar, tenemos un subrayador. Para usar las herramientas solo hay que pulsar sobre ellas. En el vídeo de hoy no vamos a entretenernos tanto con el lápiz y la goma, pero en los comentarios voy a dejar los enlaces a otros vídeos de GoodNotes en donde sí vemos trucos con distintas herramientas. En la mayoría de herramientas, si pulsamos una vez y luego pulsamos otra vez, se nos abren las opciones para escoger el tipo de lápiz, el tipo de goma. Y la herramienta de aquí que tiene como unas formas es simplemente para poder hacer círculos y cuadrados. La herramienta que tiene por icono una estrella es la herramienta de elementos. Esta herramienta tiene muchos usos y está explicada en otro vídeo del canal, el cual os voy a dejar el enlace también en los comentarios. Y la última herramienta importante a tener en cuenta es esta que tiene una T de texto, que sería para que pudiéramos escribir con el teclado. Si estamos en un planner o en unos stickers y queremos volver al menú, queremos volver atrás, le daríamos a esta flechita de aquí a la izquierda, arriba del todo, y volveríamos. La herramienta que hoy es importante que aprendamos a usar es la herramienta lazo, porque es la que nos va a permitir coger, cambiar los stickers de sitio, copiar y pegar. Si pulsamos sobre el lazo se nos selecciona y si pulsamos otra vez se nos abren las opciones. Todo lo que esté en verde es lo que el lazo va a mover. En las opciones del lazo, la primera que nos sale es la escritura a mano, que esta se refiere a lo que escribiríamos con el pencil. Las imágenes es tanto para los stickers como para las fotos. Y los cuadros de texto se refiere a lo que tú escribes con el teclado. La última opción donde pone comentarios, eso no vamos a verlo hoy, no es imprescindible, así que puedes dejarla desactivada. Primero vamos a aprender, por tanto, a coger los stickers del formato ya recortado. Pulsamos la herramienta lazo y para los stickers debemos de tener en verde la opción de imágenes. Ahora con el lazo vamos a hacer un círculo sobre el sticker. No es necesario que sea un círculo perfecto, simplemente basta con que esté encima del sticker que quieres escoger. Pulsamos dentro del círculo y se nos abren opciones.
vamos a darle a la opción de copiar. Vamos a irnos de aquí a la agenda. Mantenemos pulsado en la agenda con la herramienta lazo también seleccionada y le damos a la opción que nos pone pegar. Y listo, ya podríamos moverlo donde queramos. La herramienta lazo no solo sirve para mover y coger stickers, sino también para mover texto. En este caso del texto manuscrito lo rodearíamos entero y podríamos moverlo. En caso de que tengamos texto encima de una imagen y solo queremos mover el texto, vamos a irnos a las opciones del lazo y vamos a desactivar lo que no queremos mover. En este caso no queremos que se mueva la imagen. Desactivamos y ahora al rodear el texto solo se va a mover el texto. Imaginemos que queremos cambiar este sticker ya sea de sitio o de tamaño. Para ello vamos a seleccionar el icono de paisaje y pulsamos una vez sobre el sticker. Y listo, nos aparecería como un marquito y aquí ya podríamos redimensionarlo, podríamos moverlo de sitio. Y también en la X podríamos eliminar ese sticker. Espero que este vídeo os haya ayudado mucho, no olvidéis suscribiros para estar atentos a más tutoriales con nuestro iPad y con la papelería digital. Os mando 1.000.000 de abrazos y ya nos vemos en el próximo vídeo.